me dices. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario del Laboratorio Nacional de Clima Espacial. En esta ocasión vamos a tener el grato gusto de tener con nosotros al doctor Joel Castro. Es un investigador catedrático de CONACYT en el Instituto de Astronomía en Ensenada, Baja California, y nos va a estar platicando sobre la polarimetría de cuerpos menores del Sistema Solar en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir y en el OAGH. Pues bienvenido doctor Joel, y pues gracias por venir a darnos esta charla. Pues muchas gracias por permitirme platicar con ustedes. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Bueno, aquí les puse un videito, pero más que se congeló un poco. Pero bueno, ahorita lo vemos más adelante. Vamos a iniciar. Primero que nada, vuelvo a reiterarme mi agradecimiento por permitirme venir a darles una plática por acá. Mi idea principal en presentarles este trabajo es buscar alguna colaboración con los investigadores que les llegue a interesar esta área, que aunque básicamente es astronomía, pero la astronomía del sistema solar depende mucho de las ciencias, pues de las ciencias de la Tierra que ustedes dominan y que yo por lo menos no. De manera que pues esa es la intención de venir a darles esta charla, además de platicar con los colegas y buscar maneras de seguir colaborando, ya sea el grupo. Lo que están viendo ahí es una vista de dron del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir, allá en Ensenada. Los que no lo conocen, pues les invito a que vayan, a que sepan la infraestructura que tenemos. Y si por ahí les nace algún proyecto interesante de astronomía, podemos escribir una propuesta, pedir tiempo, ir a observar. Vale la pena darse una vuelta por el gusto de conocer lo que estamos haciendo como esfuerzo en la ciencia, en la parte de astrofísica y astronomía. Bueno, hoy les voy a hablar de la polarimetría como una técnica aplicada al estudio y caracterización de cuerpos menores en el sistema solar. Y básicamente esto lo estamos haciendo en dos lugares, en el Observatorio Astronómico Nacional, del cual ya les mostraba el video, y en el Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, que está en Cananea, Sonora. Ahorita les voy a mostrar una foto del edificio de ahí de Cananea. Bueno, ahí les dejo mi correo y una página de otro proyecto en el cual, pues de hecho ese es mi proyecto principal, se llama Taos 2. No les voy a platicar ahorita de él, pero mañana voy a dar una plática al respecto por si quieren venir, así que los voy a dejar picados con eso. Bueno, para que ubiquen dónde está el observatorio, aquí está justamente en el pico más alto de la Baja California. Ensenada está por acá arriba, acá está Tijuana, aquí está San Diego, donde se van de shopping, los que van a visitarnos casi siempre. Entonces, para llegar al observatorio tiene uno que agarrar un transporte que provee el Instituto de Astronomía y tardas 4 horas en llegar. Está bastante lejecitos, pero está pavimentado, de manera que si quieren ir en grupo pueden rentar un carrito y sube cualquiera, ¿no? Como ven, es un sitio bastante oscuro. Bueno, esta foto ya es un poco vieja, tenemos que actualizarla. Ya nos está llegando un poquito más la luz de San Felipe, que es esto que se ve aquí. Acá arriba está Mexicali, Tijuana, Ensenada. Pero todavía San Pedro Mártir se mantiene bastante oscuro y para las observaciones de óptico es indispensable. Ahora que estaba viendo lo que hacen de física espacial por acá, pues que ocupan antenas y pues los pueden trabajar de día, se me hace una bendición, ¿no? Nosotros tenemos que ir de noche y esperar a que el cielo coopere. Esta es la infraestructura que hay en el observatorio, así a grosso modo. Este es uno de los telescopios del proyecto Taos 2, que son estas 3 cúpulas que están acá atrás. El telescopio de 2 metros, que es el más grande que hay. Por aquí está el 84 y otros telescopios, aquí está el 1.5 y otros telescopios, este es el 84, los demás son robóticos, son telescopios pequeños que básicamente sirven para observar algún fenómeno transiente que ocurre, no sé, la emisión de un rayo gamma,
sobre todo esa parte, ¿no? O algo que ocurra de ondas gravitacionales. Y ahorita, bueno, ya no está así, de hecho esta foto es del año pasado, pero pues también en esta época es bastante bueno irse a dar una vuelta si tienen ganas de hacer ejercicio y ponerse unas botas de nieve, ¿no? Esta es la foto de los edificios de San Pedro Mártir del 2 metros y de Cananea, Sonora. Ahorita, de hecho ahora en abril voy a tener una temporada de observación en este telescopio, que es un telescopio igual de 2 metros, el espejo es el mismo, pero la estructura, la mecánica es distinta. Y de hecho tiene la particularidad de que nos permite poder seguir objetos del sistema solar, que es lo que yo hago. Como saben ustedes, los objetos del sistema solar se mueven diferente a las estrellas. Entonces no es lo mismo tratar de observarlos, el mecanismo que tiene que tener el telescopio para hacerlo es distinto. Y hay que meter una deriva distinta para que el objeto no se salga del campo de visión, ¿no? Y este telescopio sí lo tiene habilitado, mientras que el de San Pedro Mártir pues está más dedicado a cosas estelares y objetos mucho más distantes. Pero bueno, son los más o menos están a la misma altura. Este está a 2800 y debe de estar por ahí más o menos entre 2600 y 2700. Pero está en Cananea. No les dije dónde en el mapa, pero más o menos está aquí en esta zona. La historia es interesante, ¿eh? Bueno, no se los voy a contar ahorita porque va a parecer chisme, pero si la quieren platicar, de por qué hay dos telescopios. En principio iba a ir a Ensenada también, pero ya ven que luego se pelea la gente y cambian de opinión. Sí, no, yo sé que aquí no, estoy hablando de otros tiempos y lugares remotos, ¿no? ¿Y qué hacemos en el Observatorio Astronómico Nacional? Básicamente, pues nosotros no tenemos un laboratorio donde podemos estudiar la naturaleza moviendo parámetros y ajustando los procedimientos de lectura y observación, sino que aquí básicamente es solo eso, solo voltear y ver lo que hay en la naturaleza y tratar de entenderlo. Ese es nuestro laboratorio, entre comillas. Este es el telescopio de 84 centímetros y el tipo de mediciones que hacemos en general, en cuanto por ejemplo a la fotometría, es generar series de tiempo de la cantidad de luz que nos llegan de los objetos. Estas, por ejemplo, son curvas típicas de tránsitos de exoplanetas. Tú te les quedas viendo a una estrella, le empiezas a observar cada cierto tiempo, ves el flujo de la estrella, la cantidad de fotones que te llegan, y de repente hay una pequeña caída, y luego vuelve a subir el flujo. Significa que pasó por ahí, entre la estrella y nosotros, un planeta que la está orbitando, dependiendo del tipo de firma que haya, ¿no? Por ejemplo, a veces pasan cometas, exocometas, y tienen firmas totalmente diferentes. O son manchas estelares, y también cae el brillo, pero tienen unas formas sinusoidales, unas curvas distintas, ¿verdad? Este es un típico firma de tránsito. Y estas curvas de acá, algunos me decían, no son estrellas variables. No, estos son objetos del sistema solar que están rotando. Cuando tú los estás observando, como tienen diferente tamaño en diferentes direcciones, dependiendo cómo estén rotando, llega diferente cantidad de luz. Y por eso vemos estas variaciones. Y eso es muy útil, primero para calcular los periodos de rotación, que te dicen bastante de la historia del objeto. Y segundo, porque hay técnicas que te permiten a partir de esas curvas generar una imagen. Yo no sé si ustedes han estado observando alguna vez en un telescopio óptico, pero tú solamente ves puntitos. No ves así las cosas hermosas que luego te presentan a nivel pues ya más gráfico, ¿no? Obviamente hay unas estructuras que se ven, como las galaxias que están cercanas, los objetos Messier, las nebulosas, esas sí. Pero objetos del sistema solar y sobre todo cuerpos menores se ven puntitos. Se mueven diferente a las estrellas y ya, eso es lo único. Otra cosa eso se llama fotometría, básicamente medir la cantidad de flujo. La otra cosa que se hace es descomponer la luz haciendo espectroscopía, pues lo que nos llega es luz, hay que tratar de hacerle todo lo que se pueda, ¿no? Y básicamente sirve para estudiar emisiones de gases calientes o de cuerpos calientes o de cuerpos fríos por absorción o por emisión. Entonces tú ves líneas tanto de absorción o emisión, estudias cómo se mueven, puedes calcular a partir de efecto Doppler, cómo se va alejando un objeto de nosotros o cómo se va acercando. A partir de la espectroscopía también puedes calcular o inferir que se encuentran exoplanetas girando alrededor de una estrella porque le hacen como un movimiento por el tirón gravitacional. Se ve con efecto Doppler, eso se llama velocidad radial.
Y bueno, la espectroscopía sirve para un montón de cosas. De hecho, no hay ningún observatorio de profesional que tenga un telescopio más allá de 1 metro que no tenga espectroscopía. Eso es básico porque sirve para un montón de estudios. Y nosotros estamos haciendo otra cosa que se llama polarimetría, que es otra de las propiedades que se le puede estudiar a la luz. Si ustedes se acuerdan en sus clases de secundaria, les decían que la luz era una onda, ¿sí se acuerdan de eso, no? Una onda electromagnética que está compensada por dos campos. Uno se llama campo, empieza con E y termina con eléctrico. Y el otro es un campo magnético, ¿verdad? Por eso se llaman ondas electromagnéticas. Y bueno, nosotros no nos metemos mucho en el problema de que las ondas electromagnéticas cambian cuando van en un medio, porque aquí todas viajan en el vacío y nos llegan tranquilamente a la Tierra, con ciertas distorsiones, pero nos llegan. Bueno, pues si nosotros dibujamos un vector que represente el campo eléctrico y lo vamos analizando a través de la propagación de la luz, vemos que ese vector se mueve y se puede mover en diferentes direcciones. La figura que genera la punta de ese vector mientras la luz se va propagando, si pudiéramos hacer cortes, eso se le llama estado de polarización. Y básicamente hay polarización lineal, circular, la más general es elíptica, pero lo más general es que no haya polarización. Por ejemplo, la luz del sol se le dice luz natural, porque no tiene realmente un gran componente polarizado a nivel global, integral. Sí que cuando hacen observaciones de lugares específicos, sobre todo donde hay manchas solares, pueden encontrar luz polarizada circularmente y una cantidad enorme, ¿no? Los polarímetros básicamente empezaron a trabajarse mucho para la medición de campos magnéticos estelares, porque hay un efecto que se llama efecto Zeeman, que separa líneas de emisión y permiten, bueno, de absorción, perdón, y las separa de manera que haciendo espectroscopía, viendo esas líneas y con la técnica de polarimetría, tú puedes ver una firma específica de ese fenómeno, que significa que hay un campo magnético ahí. Entonces, para medir eso, se utiliza esta técnica. Básicamente tenemos ahí 3 instrumentos que hacen polarimetría. Este es Polima 1, hace imagen. Tú ves una imagen y es como si tuvieras, no sé si a alguno de ustedes les gusta la fotografía, pero ya ven que les venden unos polarizadores, o se han puesto lentes y ven más clarito con lentes polarizados que con los otros. Pues esos sirven para aumentar contrastes y otras cosas, ¿no? Lo que hacen es matar una de las componentes de polarización para evitar la luz reflejada y tener mejor contraste. Esto es básicamente lo que hace, pero en un telescopio. Tiene un polarizador lineal que mata la luz en otras direcciones y te ayuda a medir la cantidad de polarización que viene en la otra dirección. La lineal como esta, pero puede cambiar de dirección, ¿no? Y bueno, este de acá es un polarímetro que sirve para observar objetos puntuales. Ya no es imagen, sino que ves solamente el puntito. Sí ves las imágenes de todos los puntitos, pero te sirve para estudiar imágenes puntuales, estrellas, objetos menores del sistema solar en este caso. Y tiene mucha más precisión que este. Este, por ejemplo, puedes tener hasta 1% de exactitud en el cálculo de la cantidad de polarización que te llega, y este 0.1%. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poco más. Y también hay otro instrumento que se llama Ficus, que es un espectropolarímetro de fibras ópticas. Básicamente hace una descomposición similar a la que tiene más un espectrógrafo. Y ese es justamente el que sirve para medir campos magnéticos estelares. Yo no uso más que de vez en cuando para otras aplicaciones, pero me ha tocado trabajar con él en su diseño, instalación, construcción, caracterización, etc. Bueno, ¿y de qué les voy a hablar? Ahora sí, ya realmente de la polarimetría y de lo que estoy haciendo. Básicamente, les voy a platicar un poquito. Esto no está exactamente en orden, pero son los tópicos que vamos a cubrir en la charla. Sobre los objetos menores, que son, y cómo bueno, este es, digamos, el por qué es interesante estudiarlos, cómo se relacionan unos con otros, lo que hay. Bueno, en el cinturón de Kuiper no les voy a hablar mucho, me voy a centrar más en esta área. Obviamente, esta es una imagen artística, de esas que tienen un montón de errores. ¿Cuál es el primer error que ven ahí? Las distancias, ¿no? Esto está, pero súper. Si tuviéramos un sistema solar así de pegadito, ya hubiera colapsado desde el primer momento, ¿no? Ahorita tendríamos de vecina una luna de Júpiter o algo así. No, obviamente eso es imposible, ¿no? A nivel gravitacional. Y les voy a hablar también de la polarimetría, dirigida sobre todo a asteroides,
un poquito a cometas, pero más asteroides. Y lo que hacemos para poder estudiar esos objetos y qué información nos da, que es digamos, lo importante. Y algo en lo que me quisiera enfocar un poquito más es a lo mejor con pocas láminas, pero con más énfasis, es en esto, en la parte de laboratorio. Tenemos la intención allá en Ensenada de crear un laboratorio que permita hacer estudios de materiales similares a los que se encuentran en los asteroides, con la misma técnica de polarimetría, pero en condiciones controladas. Y les voy a explicar más a ratito por qué. Y eso puede ser que les interese a algunos de ustedes, porque es estudiar cosas que hay aquí en el planeta, ¿no? No necesitan ir a un telescopio que a lo mejor les aburre estar viendo las estrellas, a ustedes les gusta más ver rocas. Una vez dije piedras y se enojaron, pero creo que sí se tiene que decir rocas, ¿no? Yo a veces digo, no, hay unas piedras espaciales, pero sí es mejor decir rocas. Y bueno, y les voy a presentar un caso curioso donde la polarización para el estudio de estos cuerpos no se utilizó y tuvo sus consecuencias, ¿no? Bien, rápidamente, los cuerpos menores. Hay dos grandes depósitos de cuerpos menores, como veíamos acá. El cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper. Que no es realmente como un cinturón, es más bien como una dona grandotota, que está más allá de Neptuno, más o menos a 30 unidades astronómicas de nosotros, mientras estos están entre 3, 4 unidades. ¿Y por qué es interesante estudiarlos? La primera razón es porque tenemos curiosidad de ver cómo son, qué tienen, por qué se comportan así, por qué están en la posición que se encuentran. Y eso a partir de obtener las propiedades de su distribución orbital, que básicamente son propiedades dinámicas de cómo se han estado moviendo a lo largo de la formación y evolución del sistema solar, composición, estructura, que es algo que se ataca directamente con la polarimetría, y esta parte también, ¿no? La edad y cronología del sistema solar, que eso básicamente lo medimos con meteoritos. Parece que el que cayó ayer no cayó, se acabó en la atmósfera y no cayó ni el pedacito, ¿no? Hubiera sido útil que alguien lo recogieran. O a lo mejor ya lo están vendiendo por allá en Tepito, no sé. Y bueno, el origen de los cráteres que hay en diferentes lunas y planetas del sistema solar. Pero hay otra cosa interesante, los objetos menores, los que están cerquitas, representan un problema para nosotros, porque pues están muy cerquitas y nadie quiere que una roca de esas nos caiga encima, ¿no? Y por eso es importante estudiarlos, estudiar sus propiedades dinámicas, tener algo que los esté observando, que los esté detectando. De hecho, hay un proyecto de la NASA de subir un satélite exclusivamente para la detección de NEOs o de PHOs, que son objetos potencialmente peligrosos. Y finalmente, pues lo más romántico es el entendimiento de los sistemas planetarios, ¿no? Y tú puedes sacar de la información que tienen estos objetos menores, de sus características, puedes sacar pistas de cómo se formó nuestro sistema solar y entender más o menos cómo se formaron otros, lo cual de entrada está mal, porque nuestro sistema solar es una cosa bien extraña. Es un bicho raro en medio de todos los demás sistemas planetarios que conocemos. Bueno, voy a irme más rápido porque si no, se me va a ir la hora y no les voy a terminar de decir lo que quiero decirles. Esto nada más como una curiosidad, miren, antes de 1995, creo que en 1992 se descubrió el primer planeta extrasolar, o el primer exoplaneta, pero la teoría que existía en ese momento no podía predecir varias cosas. Primero, no podía predecir por qué hay tantos planetas. Tampoco podría predecir la existencia de planetas gigantes, ni tampoco por qué las propiedades de ciertos planetas gigantes, pues si no podía predecir la existencia, menos sus propiedades, ¿no? Al final, lo que sí podía predecir es que los planetas no deberían existir. Y por ahí alguien que no era teórico, obviamente, un observacional seguramente, les dijo pues que casi todas las predicciones que la teoría tenía hasta ese momento, pues estaban equivocadas. Lo cual resultó cierto. Y la teoría es muy bonita, y se necesita ser muy inteligente y muy creativo, pero a veces los teóricos se llegan a pasar de creativos y ponen cosas, aunque la física lo soporta, pues que realmente es difícil de explicar, pero si tú no conoces lo que hay, tienes que aceptar las teorías, o sea, es lo más que tenemos, y así lo hacemos en todos los campos de la ciencia. Hay muchas cosas que no logramos entender, pero bueno, haciendo las teorías, tratando de seguir rigurosamente lo que la física nos enseña, pues sí que podemos llegar a alguna conclusión. Esta, por ejemplo, es una simulación de la formación planetaria en un sistema similar al Sol, pues con una estrella en el centro. Sabemos que hay muchos sistemas binarios, o sea, de dos estrellas, pero este es con una sola,
Y si se fijan, aquí ya se está formando el planetita y está empezando a limpiar su zona, que es una de las condiciones que puso la Unión Internacional de Astronomía para definir a un planeta, que limpie su órbita, que no haya más escombros ni más objetos moviéndose ahí. Esto a lo mejor ustedes lo saben más que yo, que es el proceso de formación planetario. Empieza con aglomeración, luego con acreción, y empiezan a crecer, hasta llegar a un planeta. Eso realmente es algo muy directo, que es muy intuitivo, pero realmente no sabemos si eso funciona totalmente así. Hay un gap aquí, entre las partículas de una micra y las partículas de algunos centímetros, que no se entiende bien qué está pasando. Algunos dicen que ya descubrieron el porqué, pero yo todavía no les creo. No vamos a hablar ahorita de procesos de formación, solamente vamos a decir que estos objetos, como los asteroides, objetos menores, son remanentes de la formación del sistema solar. Hubo una teoría bastante interesante que salió en 2011, que hablaba de que Júpiter impidió la formación de más planetas grandes cerca del Sol. Si ustedes se ponen a ver la cantidad de exoplanetas que Kepler, el satélite que está dedicado a eso, descubrió, casi todos son planetas cercanos a las estrellas y muy grandes. Realmente un sistema solar con planetas chiquitos en el interior es bien raro. Entonces dicen que Júpiter en un momento se estaba acercando al Sol y empezó a interrumpir las órbitas de los planetas grandes que se estaban formando de manera natural, y lo que quedó fueron remanentes que al final formaron planetas más pequeños como la Tierra, Marte, Mercurio, Venus. Pero en general, después regresó Júpiter porque se formó otro planeta grande llamado Saturno, y por tirones gravitacionales empezó a moverse. Entonces existe la posibilidad de que los planetas o que el sistema solar como se formó, pues no se parecía en nada a lo que tenemos ahora. Se han ido moviendo. Bueno, dentro del estudio fundamental de los asteroides existen estos problemas. Su caracterización básicamente, su relación, taxonomía y caracterización de objetos peligrosos o posibles objetos peligrosos. Pero para todos estos problemas de estudio en los asteroides, tenemos que determinar una característica muy especial que se llama albedo. Como les dije, a nosotros nos llega la luz, nada más. Y el albedo es qué tan brillante es un objeto. ¿Sí? Si es muy oscuro, refleja menos luz, es más difícil detectarlo. Si es más brillante, pues refleja más luz. Y como estos no generan su luz propia, sino es luz del sol, pues tenemos que tomar en cuenta esa propiedad. Y parece algo muy sencillo, pero es bien difícil de hacer. Hay varias aproximaciones. Esta, por ejemplo, es una ecuación que nos dice del tamaño, si queremos determinar el tamaño de un objeto, esto va a depender de su albedo. ¿Por qué? Porque al final nosotros recibimos luz y tenemos que decir cuánta luz recibimos. Si recibes poquita luz, pues puedes decir dos cosas. O el objeto es muy chiquito o es muy oscuro. Por eso tienes que tener una relación entre esos dos parámetros. El problema es que regularmente no sabemos este parámetro cuando lo observamos. Y queremos calcular el tamaño a partir de aproximaciones de lo que conocemos del resto de los objetos. El lunes pasado estábamos observando una ocultación de un objeto que se llama Centauro, que es un objeto que se mueve entre la órbita de Plutón y se mete bastante hacia la órbita de Júpiter y anda moviéndose así. Le llaman Centauro porque, si se acuerdan de ese ser mitológico, ¿no? De los griegos, que era mitad caballo, mitad ser humano, ¿no? Porque como no sabemos qué cosa es, le pusieron Centauro. Son muy románticos los astrónomos, así que ponen ese tipo de nombres para estas cosas. Bueno, pues como no se conoce bien ese objeto, se ha observado mucho tiempo, pero no sabemos realmente su tamaño, vamos a observarlo con una ocultación estelar para saber su tamaño. Pero el tamaño aproximado, fíjense, está entre 30 kilómetros y 70 kilómetros. Fíjense ese gap. ¿Por qué? Porque están usando un albedo que puede ir entre el 5 y el 30% de reflectividad. Entonces, es muy aproximado. Un objeto de 30 kilómetros es muy diferente a uno de 70. La polarimetría está relacionada directamente con el albedo. Y hay una ley que se llama ley de Umov, que se conoce desde 1905, que dice que si un objeto es brillante, al reflejar luz, va a generar menos polarización o menos luz polarizada. Una cantidad menor de la luz polarizada. Si es más oscuro, la luz se va a polarizar más. ¿Sí? Bueno. Entonces, pero tiene una limitante y ahorita les voy a decir cuál es. Y aquí hay otra interpretación artística
de la polarimetría de asteroides. ¿Qué errores se encuentran ahí? Ay, perdón. La luz viene polarizada del Sol y eso es mentira. Otro. El reflector. ¿Qué es lo que no te gusta de ahí? A ver, muchachos, ideas. No, esto está mal, pero el que refleje una cantidad de luz polarizada sí que es cierto, pero es una cantidad pequeña. No, ajá, exactamente, no toda. La otra cosa grande aquí es la escala, como siempre, ¿no? Esto no está así de cerquita. Y otro problema grande es el ángulo. Realmente tú no puedes observar así, o sea, el objeto tiene que estar acá. Exacto. Entonces aquí eso es inobservable, pero se ve bonita, ¿verdad? Eso no es real, pero bueno, al final de cuentas es una representación de lo que queremos decir. Miren, aquí están los bólidos que cayeron. ¿Cómo es la geometría de este asunto? Bueno, tienes el Sol, la Tierra, esto también está mal, la Tierra tiene que estar acá, pero bueno. Tienes el Sol o la fuente de luz que está iluminando un cuerpo, que está reflejando luz hacia la Tierra y tú lo estás observando. Fíjense que estuve buscando, porque no tuve tiempo de dibujarlo, estaba buscando un esquema más bonito que este para presentarles y todos tenían errores. Y ese es el que menos errores tenía. Por eso los presento así. Pero hay algo muy interesante. Algo fundamental es este ángulo alfa, que nosotros le llamamos ángulo de fase. Y la otra cosa es que cuando tú reflejas la luz en un objeto, se generan, por la pura reflexión, dos tipos de polarizaciones, lineales, totalmente ortogonales. A una le llamamos polarización tipo S y a otra polarización tipo P. P y S. Sí, creo que sí. Ya se me hice bolas también. No, sí es P y S. Y bueno, de ahí, de esa información, agarramos la cantidad de luz que está polarizada ortogonalmente, digamos, la luz que viene cuando vas, si se refleja la luz, por ejemplo, de la lámpara en el suelo, la luz que viene oscilando en esta dirección está paralela al plano de scattering y la otra que viene oscilando está perpendicular, la que viene oscilando en esta dirección. Entonces, al hacer el reflejo, esta luz que viene en esta dirección se extingue por la geometría, mientras que sobrevive la otra cantidad de luz que viene en esta dirección. No es que estemos generando polarización, estamos eliminando luz que está polarizada en otras direcciones. Eso es finalmente lo que está pasando. Y a partir de ahí, construimos, bueno, medimos el porcentaje de polarización, que es este de aquí, dado por esta ecuación, que puede ser, ese porcentaje puede ser negativo debido a que a veces esa luz que viene en esta dirección, que perdón era la paralela, la que viene en esta dirección sobrevive por algo bien raro, por la composición del material que tenemos en el objeto. Y bueno, construimos estas curvas que se llaman curvas de fase polarización. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que nos podemos tardar para tomar cada uno de los puntos? En una noche tú vas y tomas un puntito. Pero el asteroide está bien lejos. La Tierra se mueve más rápido alrededor del Sol, el asteroide se vuelve más lento y a veces ocurre el fenómeno de que está del lado donde es de día y no lo puedes ver. Entonces nos tenemos que esperar años para poder completar una curva de estas. Y esa curva nos da mucha información, ahorita les voy a decir. Otra cosa que se puede hacer más rápido es hacer curvas de rotación. Les decía yo que estos objetos del sistema solar rotan, además de estar girando alrededor del Sol, rotan. Bueno, esa rotación también se puede medir en polarización, no nada más en fotometría. Y eso también lo hacemos. Para que se acuerden de sus clases de secundaria. ¿Se acuerdan de la ecuación de Fresnel, no? Yo creo que todos se acuerdan. Está sencilla. Al final depende de dos cosas, de un ángulo de incidencia y un ángulo de transmitancia. Pero si lo ponemos solamente haciendo el álgebra en función del ángulo de incidencia, nos dan estas ecuaciones. Entonces lo que yo hice aquí en esta simulación fue ponerles un ejemplo rapidito. Tenemos un material que tiene un índice de refracción de 2.5. Eso significa que la luz dentro de ese material viaja 2.5 veces más lento que en el vacío. Y eso provoca fenómenos de reflexión y transmisión, suponiendo que esto es transparente. Entonces, cuando pasa por un vidrio, perdón. Si no hubiera, estaríamos mejor para los astrónomos, pero
no necesitamos realmente corregir atmosféricamente. Tenemos esos dos observatorios, tienen un buen sitio, lo que nos permite tener un sin. Nosotros le decimos sin al tamaño angular que presentan los objetos. Cuando decimos, yo les dije, estos polarímetros trabajan con objetos puntuales. Un objeto puntual no tiene ángulo. ¿Sí? O sea, si tú lo quieres medir en ángulo, no tiene, es cero. Pero resulta que todas las imágenes que nos llegan de ellos sí tienen un ángulo. Y eso es porque la atmósfera está modificando el frente de onda que llega de esos objetos. Y en lugar de tener un puntito, tenemos una mancha fea. Pero por eso hacemos fotometría de apertura. O sea, medimos la luz que está en todo ese espacio. Y con eso compensamos el problema. Para esta técnica no es tan molesto. Lo que es molesto son las nubes. Pero eso es molesto para todos los astrónomos. Y también la luna. Si tenemos la luna de este lado y estamos observando un objeto acá, la reflexión de la luz de la luna en el cielo provoca un background polarizado. Es decir, un cielo polarizado que tienes que quitártelo. Y a veces lo que hacen los astrónomos, porque se batalla mucho, es buscar noches que no tengan lunas. O buscar que los objetos no estén a 90 grados de la luna, que estén más allá de 90 o por ahí entre 40 y 50, ¿no? Para evitar que la luz del cielo esté polarizada y nos meta ruidos en la señal. Esos son los problemas que tenemos con la atmósfera. Si entonces le metemos luz dividida, metemos luz en esta dirección totalmente perpendicular a la interfase, paralelo a la normal o perpendicular a la interfase, pues está viajando la luz que se transmite muy tranquilamente. Estos son los dos componentes de las polarizaciones P y S. Aquí van juntitas, significa que no podemos distinguir polarización alguna. Van juntas, van mezcladas. Después, la luz que se está transmitiendo se empieza a separar. Entonces quiere decir que este componente empieza a tener dos polarizaciones separadas y tú las puedes identificar. Acá no podemos identificar nada por más analizadores que ponemos, pero aquí ya podemos empezar a identificar cantidad de polarización de luz polarizada. Y la luz reflejada, que son estos puntitos, también se empieza a separar. Eso significa que hay grados de polarización. Si aplicamos una ecuacioncita, la que les mencionaba aquí, y luego lo graficamos, nos da esta curva, que se parece bastante a esta curva. Nada más que aquí tenemos un cruce en 20 y aquí tenemos un cruce como en 90, en 0. Eso tiene que ver directamente con las propiedades del material. También la profundidad de esto es 1 o menos 1. O sea, toda la luz se polariza, me está diciendo esto. Y acá los porcentajes, estos están en porcientos, están en 1%. O sea, sería 0.01. La cantidad de luz pues polarizada que nos llega de estos objetos por reflexión es como 0.1% como 1% de la luz que le refleja totalmente del Sol. Bueno, eso es nada más un ejercicio así rápido. Hay otra manera, además de la ley de Umov, para encontrar el albedo, que era ver qué tan oscuro es el objeto. Cuando observamos asteroides, ¿no les llama la atención que acá ya no hay puntos? Este es el ángulo de fase, la separación pues, el ángulo que ve el objeto entre el Sol y la Tierra. Ese es el ángulo de fase. Cuando está muy grande ese ángulo de fase ya no tenemos datos. ¿Por qué será? ¿Por qué? No es esa exactamente la razón. La razón es la distancia. Es un problema geométrico. La Tierra está aquí, el Sol está acá, el asteroide está allá. Entonces, ¿a cuántos ángulos, qué ángulo de fase máximo podemos tener para poder seguir observando? Depende de la distancia. Entre más lejos esté el objeto, más pequeño ese ángulo de fase. Por ejemplo, para objetos que están más allá de Neptuno, el ángulo de fase máximo anda por aquí, entre 5 grados. Ya no lo puedes observar más porque nosotros estamos acotados por la luz del Sol. Se nos hace de día pues y perdemos la opción de verlo en otro ángulo de fase. Y con los asteroides pues llegamos como a 25. Pero resulta que la ley de Umov solamente funciona para ángulos de fase bastante más altos, del orden de 50, 60. Entonces aquí tenemos que inventar otras cosas como esta, una ley de albedo, de pendientes, para calcular el albedo. Y eso es, calculas esta pendiente para un objeto, es decir, sí tienes que tener estos puntos. Una vez que calculas esa pendiente, la pones en esta ecuación y la graficas aquí y ya te dice qué albedo tiene el objeto que observas.
Esa es la otra técnica, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos un instrumento, ese que les decía yo, que se llama Polima 2, que es de un solo haz, tiene dos componentes principales. Uno es una placa de Savart, que es un polarizador que genera dos imágenes polarizadas ortogonalmente. Cuando tú pones un polarizador normal, de estos de Polaroid o de los que le pones a las cámaras o tus mismos lentes, te quitan una componente de polarización y te dejan pasar la otra. Este no, te deja pasar las dos y las puedes analizar al mismo tiempo. Entonces te ganas un montón de tiempo y de precisión. Porque además, si tú observas la luz polarizada en esta dirección en una noche y luego la otra unos minutos después, pero pasaron unos minutos, ya cambió el cielo. El cielo es dinámico, la atmósfera se va cambiando, entonces lo tienes que observar los dos componentes al mismo tiempo. Hoy en día hay unos polarímetros que son de 4 haces, que permiten observar las polarizaciones ortogonal, la polarización lineal a 90 grados, a 0 grados, a 45 y a menos 45 grados. Y ya con eso cubres todo lo que necesitas para observar, para calcular el grado de polarización del objeto. Y el otro componente central es una placa retardadora. Básicamente usamos dos, una que es de lambda medios o de media onda y otra que es de un cuarto de onda. ¿Sí? Y eso porque tienen propiedades interesantes. Ahorita se las voy a mostrar. Pero aquí lo que les quería mostrar es el instrumento. Esta es una cámara científica. Aquí está la placa retardadora en una mesa giratoria. La placa se está girando. Y aquí está la placa de Savart, que es este polarizador, que es el analizador. Tú lo puedes meter y quitar para hacer fotometría o hacer polarimetría. Así funciona ese instrumento que está instalado en los telescopios. Entonces todo eso tú lo controlas, no vas y le mueves, tú lo controlas directamente de tu consola, picando botoncitos y calientito, tomándote algo ahí, porque si está haciendo frío. Si salen a la cúpula, sí se siente el frío. Y hace, ¿qué será? Como 20 años todavía observaban desde la cúpula. Y era pues enfermarte todos los días. Ahorita no, ya podemos prender nuestro calentón, aunque llega un astrónomo ya más grande, que sí nos dice que tenemos que apagar los calentones porque, no voy a decir nombres porque me están grabando, pero que eso causa interferencia, causa turbulencias con la observación. Eso ya es ser muy fino. Sí es cierto que causa, pero yo prefiero tener un poco de calor y no tan buenos datos que enfermarme ahorita con la influencia está peor, ¿no? Bueno, esa es la situación. Este es el instrumento. Este es el tipo de imágenes que genera. Como ven, cada estrella o cada objeto tiene dos puntos. ¿Sí? Esta es la polarización ortogonal, la polarización lineal horizontal y polarización lineal vertical. Entonces lo que hacemos es girar esta placa que está aquí, que es una placa retardadora, para que la luz que nos esté llegando polarizada del objeto cambie. Y eso va a hacer que cambien las intensidades relativas entre estos dos puntos. Y una vez que cambien esas intensidades para un ángulo dado de la placa que estamos rotando, aplicamos estas ecuaciones y sacamos el porcentaje de polarización que queremos. ¿Sí? Y bueno, y aquí les pongo unos ejemplos. Se ve un poco borroso, o sea, son mis ojos que la edad no me ayuda. No, sí está un poco borroso. Fíjense, aquí estamos metiendo, suponiendo que está llegando del objeto luz circularmente polarizada. Y le pusimos al instrumento una placa de media onda. Y como ven, esta es la intensidad que estamos midiendo, no hay cambios. Por más que tú rotes la placa, aquí está rotando, cada movimiento de esto es que está rotando la placa 1 grado o varios grados. Pero pues no vemos ningún cambio. Ahora, si la luz que llega del objeto está linealmente polarizada, al rotar la placa, va a rotar también la polarización. Y cuando pasa por el polarizador, empieza a generar estos cambios. ¿Sí? Esos cambios en irradiancia o en intensidad, y eso es lo que medimos. Al final, todo lo hacemos usando vectores de Stokes. Un vector de Stokes es básicamente una representación matemática de un estado de polarización, donde el primer elemento es la intensidad, el segundo elemento llamado Q es la polarización lineal horizontal o vertical, y U es la polarización lineal a 45 y menos 45 grados. Y este es el porcentaje de polarización circular. Yo aquí le puse 10% de polarización. Y pues nos genera una irradiancia bastante pequeña, ¿no? Hasta 1.1%. Pero es 10%, es un montón.
En realidad lo que nos llega yo le puse aquí 1%, que es lo que nos llega de los asteroides, y no se miraba la ruedita esta. Entonces, para efectos de visualización le puse 10, pero en realidad, pues no cambiaba mucho. Ahora, estos son con placas linealmente, placas retardadoras de media onda. Entonces, lo que hace la placa retardadora de media onda es rotar el estado de polarización. ¿Sí? Tú, adelante. Ajá, exacto. Y la otra rota el estado de polarización, y con eso es suficiente para que cambien las intensidades. ¿Se me está acabando el tiempo? ¿No? Ah, bueno. Y bueno, aquí está otro ejemplo. Les voy a dejar que adivinen. ¿Qué placa estaré usando aquí? Levante la mano quien dice que es un cuarto. 1. Esta nada más, este par de imágenes. ¿Qué placa estaremos usando? ¿Por qué? Porque mantiene la forma y nada más lo está rotando. Exacto. Esta de acá es de un cuarto. Como ven, también rota la polarización, pero a una velocidad diferente. Y además la cambia de forma. A este, en particular, le metimos luz linealmente polarizada y una placa de un cuarto. Entonces la forma o el estado de polarización cambia entre circular y lineal, pasando por elíptico, que es la forma más general. Y acá no, le metimos polarización elíptica, la placa de media onda y nada más lo está rotando. Y ahora esta, ¿qué configuración tendrá? ¿Qué placa estamos usando para poder medir este cambio de intensidad en una de las componentes? Sigue siendo media, ¿verdad? Pues no. Resulta que aquí le metí luz circularmente polarizada y un polarizador y una placa retardadora de un cuarto de onda. Entonces convirtió la luz circular a lineal y la está rotando. ¿Cómo podemos saber o darnos cuenta? Por la velocidad de rotación. Como ven, esta de arriba que tiene la placa de media onda rota más rápido que esta. ¿Lo ven? Entonces, esta era luz que llegaba circularmente polarizada, la convirtió a lineal, y a partir de que la conviertes a lineal, entonces la puedes analizar con un polarizador, que es esta parte de acá. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Eso es la idea de la polarimetría. Y les dejo un último ejemplo. ¿Qué creen que sea esto? ¿Qué configuración tendrá? Fíjense la curva que empieza a generar. ¿Ya vieron cómo cambió esto? ¿Y qué polarización le está entrando? Inicialmente, lineal, circular, ¿qué les? Allá dice lineal. Ajá, este es el producto final. Yo les pregunto, ¿cuál sería el input? Y con una placa de un cuarto. Pues no, es elíptica. Porque si fuera lineal, la haría circular. Totalmente. Y en elíptica, exactamente, la cambia y la hace rotar. Entonces, este tipo de cambios son los que nos hacen posible a nosotros poder medir la cantidad de luz que está polarizada del fenómeno que está ocurriendo ahí arriba. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Bueno. Y después de muchos años y esfuerzos empezamos a construir estas curvas. Bueno, ya tenemos, estos son datos que encontramos ahí. Esta es la ecuación con la que hemos observado en San Pedro Mártir. Y estas son las ecuaciones que se usan para ajustar. Pero fíjense qué características tienen este tipo de curvas. Aquí hay otros objetos. Pero bueno, esta por ejemplo. Fíjense, tienen un punto de cruce en cero y un punto mínimo por lo pronto, y además tienen una pendiente. Esas son características propias del objeto. Así es como analizamos la polarimetría en los asteroides. Porque nosotros nada más podemos observar lo que nos da la naturaleza. No podemos hacer cambios en el arreglo, no podemos obtener puntos acá arriba porque ya la naturaleza no te lo permite.
Y es una gran limitante. Tampoco podemos cambiar la fuente de luz que le estamos metiendo. No podemos meterle luz polarizada porque viene del sol. Tendremos que ponerle un polarizador así grandote, no sé, de 20 kilómetros, 30 kilómetros para poder hacer que se polarice la luz antes de reflejarse. No podemos hacer eso, entonces hay que construir estas curvas, pero nos fijamos en sus características. Por ejemplo, aquí el punto de cruce es un poco diferente y ese tiene que ver con el tipo de objeto. Aquí se ve un poco más. Este es un objeto barbariano y este no, y tienen un punto más o menos similar. Este punto mínimo es mayor que este, aunque aquí la escala está mal, porque este es menos 2 y es menos 1.5, pero este es más profundo, o sea, tiene más polarización. De entrada, si tiene más polarización, ¿qué nos dice? ¿Qué dice la ley de Ohmov? Que es más oscuro, ¿sí? Y este objeto en particular, Bárbara, es el papá de una familia que se llaman barbarianos, porque tienen esa característica bien rara, que parece que tienen regolita. Ustedes saben mejor que yo qué es la regolita. Y la regolita se asume que es el material primitivo del cual se fueron formando los objetos del sistema solar. Y está intacto en estos objetos, porque están suficientemente lejos del Sol para que no provoquen problemas. Y están, pues al menos que hayan chocado y hayan generado una actividad térmica que los haya modificado, pero generalmente están intactos, ¿no? Y cuando no están intactos, entonces sí empezamos a desafiar la física. Ah, pues sí, algo le pasó, chocó por ahí, etcétera, ¿no? Y si, por ejemplo, dos objetos chocan, ya nos da una idea de qué tan cerca estaban, qué tan fuertes fueron los tirones gravitacionales que sufrieron, etcétera. Pero también hay polarimetría para neos y neas, que son objetos que se acercan a la Tierra un montón. Y de hecho hay unos que están dentro, que están difíciles de observar, o están dentro de la órbita de la Tierra. Por ejemplo, estaba viendo de un objeto que está entre Venus y Mercurio, que anda orbitando por ahí. Pues ese desde la Tierra es bien difícil de ver, porque nada más lo ves así poquito cuando está cerca de Venus y está amaneciendo aquí o está oscureciendo. La ves media hora y se acabó. Entonces los del cinturón de asteroides se ven un poco más. Estos, por ejemplo, estas curvas de fase, o sea, de los cuerpos que se acercan más a la Tierra, como están más cerca, permiten más ángulo entre la fuente, que es el Sol, y el observador, que es la Tierra. Y entonces sí que podemos aplicar directamente la ley de Ohmov. Pero hay problemitas. Esto cambia rápido. Esos objetos se acercan un montón y a la vez pues se alejan. Entonces tienes que tener telescopios disponibles para estarlos observando con un polarímetro y no es tan fácil tenerlo. Tú, por ejemplo, en San Pedro Mártir y en los observatorios de tierra, tú programas tu observación con meses de anticipación. Pero a veces el telescopio, el radar de Arecibo descubre un neo y tú lo quieres ver y no tienes tiempo. Entonces pues te lo pierdes. No hay más, porque no hay otras instalaciones donde lo puedas observar. Otra cosa es que la polarimetría, por ser una técnica que descompone la luz, consume muchos fotones. Entonces necesitamos un telescopio grande para poderlo hacer mejor. Y los más grandes que tenemos aquí son 2 metros. Hay un proyecto de un 6.5, pero todavía no está construido. Y un 6.5 es un telescopio mediano realmente, porque ahorita el telescopio más grande en tierra es uno de 10 metros, que está en las Islas Canarias. Y el más grande que se quiere construir es uno de 30, pero todavía le falta un montón y quién sabe si se construye. Bueno, esos objetos, como los bólidos que se acercan mucho a la Tierra, sí se pueden estudiar un poco mejor y saber, no sé si nos alcanza el tiempo para observar el objeto antes de que choque con nosotros, hacer la reducción de los datos y calcular qué tan duro va a estar el golpe. Muy probablemente no nos dé tiempo y nos pegue antes, pero bueno, vamos a saber qué nos pegó. Y eso está suave, ¿no? Entre los que sobrevivan de la extinción masiva, pues van a saber qué pasó. Bueno, y hay otros ejemplos, por ejemplo, ya no me voy a meter mucho en esto, pero hay otros casos interesantes. Por ejemplo, cuando va rotando el objeto y vas midiendo su polarización, puede ser que encuentres firmas de esas curvas de fase como esta, donde para un mismo punto tienes varias posiciones, para un mismo ángulo de fase tienes varios valores de polarización. Eso significa que con el tiempo algo está cambiando, aunque el objeto esté en la misma posición. Y por eso se hace después polarimetría rotacional. O sea, lo observas una noche, esperas que el objeto dé vueltas y estás captando en ciertas posiciones y en un ángulo de fase fijo lo que le está ocurriendo. Entonces se obtienen este tipo de curvas que son contra el tiempo. En este caso es fase rotacional, pero es un periodo. Es
Este 1 significa que dio una vuelta completa sobre su propio eje, el objeto. Y bueno, no me voy a meter mucho, pero este es un ejemplo interesante, porque es Phaeton, es un neo que su curva de fotométrica tiene esta forma, tiene un piquito por acá, eso puede deberse a la forma del objeto, a la forma física del objeto, o puede deberse al albedo, que tenga diferencias de albedo a lo largo de su superficie. Imagínense que esté como Plutón, más blanco de un lado y más oscuro del otro, y eso te va a cambiar la polarización. Y aquí está la curva de polarización empatada con la curva de fotometría. Y están encontradas. Eso significa que en este punto el objeto no es más grande, sino que es más brillante porque tiene menos polarización. Entonces, ese tipo de cosas nos van a dar idea de qué propiedades superficiales tienen los objetos. Y bueno, esto también es un intento que todavía no termino de Ceres, porque hicieron este trabajo para otro asteroide que es Vesta, que es uno bastante grande, que sí tiene diferencias de albedo en la superficie, y además tiene una forma ovalada, y Ceres es uno redondito. Entonces, asumimos que los cambios por forma pues no deberían de estar presentes en su curva de luz, que todo debería ser por albedo. Pero todavía no terminamos, estamos viendo ese trabajo todavía. Ahora, esto es lo interesante, que creo que les puede parecer más interesante a ustedes, que es hacer cosas en laboratorio. Si nosotros logramos generar una muestra con componentes similares a los asteroides o a los objetos que estudiamos de allá del sistema solar, que no podemos llegar más que con sondas espaciales y es muy caro. Si podemos analizar muestras muy similares o diferentes muestras y ver si latinamos, podemos encontrar las mismas curvas que yo les mostré con un arreglo de laboratorio. ¿Sí? Y medir su granulometría y su mineralogía y saber qué cosa tienen realmente los objetos que andan allá arriba. Qué componentes, qué minerales tienen. Y no solo eso, qué rugosidad pueden llegar a tener. Y eso nos ayudaría bastante a su clasificación taxonómica. Eso es un ejemplo, bueno, es un esquema de un sistema de laboratorio. Si se fijan, aquí tenemos la gran ventaja de que podemos mover el ángulo de fase a donde nos dé la gana. Y la otra gran ventaja es que podemos meterle luz de la que queramos, polarizada o no, del color que queramos también. Y eso nos ayuda mucho para extender nuestro estudio y entender más generalidades y compararlos con las cosas específicas o particulares que observamos con astronomía. Y entonces decir, este objeto seguramente tiene esta composición debido a estos trabajos de laboratorio. ¿Sí? Y eso se hace aquí en Tierra de día, lo cual es bastante mejor que tener que desvelarse así. Ya las primeras 2 noches son las terribles, ya después te acostumbras. Y vienen otras 2 noches terribles, que es cuando tienes que acostumbrar a cambiarte al día, ¿no? Pero bueno, esa es la vida del astrónomo observacional. Y esto es como se ve ese sistema. Esto está en Granada, en España. Fui a visitar ese laboratorio y ya me mostraban, y ellos se fueron mucho más lejos de lo que yo quería hacer. Ellos calcularon no solamente la polarización, y de hecho ni la toman ahorita mucho en cuenta. Ellos hacen unas cosas que se llaman matrices de scattering, que representan matemáticamente todas las propiedades de absorción, reflexión y transmisión del objeto que pongas aquí. Entonces es un estudio más complejo, pero salir del scattering y hacer polarimetría también es complejo, tendríamos que cambiar varias cosas. Y ellos lo hacen no solamente para muestras sólidas, sino para polvos. Estudian el polvo de cometas, y algunos dicen que pueden estudiar el polvo interestelar ahí. Tienen una especie de difusor que avienta el polvo en forma continua y hacen el estudio con un láser modulado de diferentes longitudes de onda y rotan todo y obtienen esa matriz que les digo que es bastante interesante. Y ahorita ellos estaban trabajando con, no sé si se diga así, palagonita en español, que es como polvo marciano y es para entender las propiedades reflectivas y y ver si se parecen a otros objetos menores del sistema solar. Y entonces a partir de ahí determinas qué tasa de meteoros cayeron en Marte o cómo estuvo influenciado el material que ahora se encuentra en Marte por el impacto. Y bueno, ya finalmente, ojalá que alguien estuviera interesado en hacer algo como esto, que nosotros estamos. Pero entonces,
Básicamente lo que estás buscando es alguien que trabaje con minerales y que le guste algo de la óptica. Entonces, más bien, olvídate de los nombres que te di. Tendrían que ser los de peligros y riesgos, ¿no? Giovanni, Sí. Macías. Bueno, pues entonces lo vemos. Porque ellos tienen la, ¿cómo se llama esta cosa? La microsonda y todo eso. Sí, se dedican a estas cosas. Ese tipo de estudios. Sí, la idea inicial es generar curvas como las que les comentaba, que se hacen en una hora. Y después ir generalizando el estudio para entender mejor las propiedades que estamos observando de los asteroides, ¿no? Y realmente, bueno, se ve sencillo, ya saben que las cosas una vez que se hacen ya no son tan sencillas, por más simple que sea el sketch, de todas maneras es complicado hacerlas, pero una vez que ya se tiene es solamente hacer los estudios. Entonces alguien que le guste la óptica, que le guste la mineralogía y que quiera aprender y trabajar, ese sería el indicado para hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, les quería platicar de este aspecto. Hay una misión que se llama OSIRIS-REx, que está rondando algunos asteroides por allá, pues en el cinturón de asteroides. Y resulta que tienen un sistemita que es, hagan de cuenta, como una aspiradora, que llega al suelo del asteroide y extrae el polvo y se lo va a traer a la Tierra para estudiarlo. Entonces, pues eso cuesta un montón de lana hacerlo, ¿no? Y se hicieron estudios previos para conocer el tamaño de grano que iba a tener la superficie del objeto y diseñar lo mejor posible el tamaño de la aspiradora. Le voy a decir aspiradora, perdón. Bueno, la misión OSIRIS-REx mandó todo hacia allá. Ahorita no me acuerdo el nombre del asteroide y aquí se quedó muy cerquita. Bueno, luego les digo cuál era. Ya se me olvidó. Es Bennu. Bennu era el nombre. Pues resulta que encontraron pedruscos de 8 metros y de 7 metros por ahí. Y entonces la sonda que iba a traer el polvito, pues no encuentra polvo, puras piedras y no le caben. Entonces, pues la misión se ha disculpado porque los modelos que utilizaron para predecir el tamaño de grano parece que no eran correctos. Entonces, ese es un caso muy chistoso de la polarimetría no porque ese objeto de hecho se ha observado polarimétricamente. Y la polarimetría te puede decir el tamaño de grano y el índice de refracción de los objetos en donde se está reflejando la luz. Y no le hicieron caso. Y de hecho, si sacas el cálculo, te da esos tamaños, 10 metros, 15 metros. Este KD es 2 pi sobre lambda por la distancia que hay entre piedra y piedra. Perdón, entre roca y roca. Discúlpeme. Voy a lavar ahorita con los dientes. Entonces, ¿perdón? Somos espaciales. Bueno, ok, ustedes no se sienten mal. Bueno, y guarda este tipo de relación. Entonces, y está relacionado, por ejemplo, este alfa 0 es el ángulo de fase aquí, en 0. Tú agarras ese ángulo y alfa mínimo es este ángulo aquí. Entonces, si tú construyes esta curva, puedes, por medio de estas ecuaciones, extraer estas funciones y saber de qué tamaño o qué rugosidad tiene más o menos el objeto y qué índices de refracción corresponden. Y ya con eso, por los índices de refracción, puedes construir algo de mineralogía o asumir algunas cosas de composición. Y esto, pues, de estructura. Entonces, es una herramienta poderosa que, como cuesta trabajo hacerla, no la hacen muy seguido y aparte no hay muchos polarímetros instalados en todo el mundo siempre. Pero sí que hay y que se empiezan a formar estos catálogos de estas curvas de donde se obtiene esta información. Y bien, eso era todo lo que les quería presentar por hoy. Estos ya son extras que no vale la pena hablarlo mucho. Pero bueno, les agradezco su presencia y si tenemos alguna pregunta más, ya sea aquí o en no sé dónde nos estén viendo, si es que alguien nos ve. ¿Preguntas? Espera. ¿Qué programa o quiénes se encargaron de enviar la misión? La NASA. La NASA. Pues está increíble, ¿no? Sí, Pero, por eso les quería presentar el caso, ¿no? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Para que vean el tipo de incertidumbre que hay con los modelos térmicos con los que se calculan esos tamaños. Y si la polarización es complicada porque requiere muchas observaciones,
pero es más precisa. Híjole, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Digo, hablaste de cómo rotan y todo esto, pero ¿y la forma? ¿Hay manera de estudiar también la morfología, digamos, de estos objetos? Y cómo empata con, porque por ejemplo yo sé que hay gente que se dedica a observarlos en radio, ¿no? Y también ahí estudia un poco rotación y estudia algunas propiedades, ¿no? Yo tenía entendido por allá en Ensenada está Wolfgang Stephen, ¿no? Que hace Ujú. como cosas De con este simulación. programa de simulación. Es un programa que se llama Shape, Ujú, ¿no? sí. No sé cómo, no sé si él trabaja contigo también o... No, bueno, él hace, ese programa funciona bastante bien para, sí podría hacer todos los procesos radiativos involucrados y podría también calcular formas y todo, ¿no? Yo creo que no lo he usado yo, sinceramente, pero en cuanto a tu primer pregunta sobre la forma de los objetos, la polarimetría tiene capacidad de, por ejemplo, decirte si en la superficie del objeto hay una grieta o un hueco grandote. Muy grande puede decírtelo. Y también te puede decir de qué tamaño son los componentes. Pero la morfología es más fácil obtenerla a partir de fotometría. Si tú lo observas directamente y ves la variación en la curva de luz conforme a su rotación, una vez que calculas o que conoces su eje de rotación, y a partir de ahí hay programas que fueron generados en laboratorio. O sea, alguien colgó un pedacito de material con una forma específica, lo irradió con luz, le dio vueltas y entonces estuvo midiendo las variaciones y entonces de ahí se sacó un software que permitía hacer lo que les ponía yo al principio, que es básicamente a partir de las curvas de luz. Hoy no me acuerdo de cuántas eran, un montón, ¿verdad? Perdón. A partir de las curvas de luz, empiezas a generar las formas tridimensionales de los objetos. Y eso es más fácil hacerlo con fotometría. Pero, si te fijas, las formas tridimensionales están lisas. Si tú le quieres poner textura, necesitas polarimetría. O un radar, como Arecibo, que es lo que te da también tu mejor resolución y que tiene que estar muy cerca del objeto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vámonos a comer. O no Pues sé si hay muchas algo. gracias, doctor Fer. No, gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Y te entregamos... Gracias. Sí, creo que me lo van a pedir. Gracias por darme.